Tardes a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que ya, después de haber visto el vídeo y la clase que tuvimos, os hayáis familiarizado con lo que es el material que vamos a utilizar para trabajar. Entonces, ahora os voy a dar unas nociones básicas que tenemos que tener claras antes de empezar a realizar el primer trabajo, que era, como os había dicho, un cinturón. Entonces, no os comenté nada el otro día de cómo se cortaba el cuero. El cuero ya os dije que sobre todo al principio que íbamos a trabajar baquetilla, va por grosores. Entonces aquí tengo para que veáis, todo esto es baquetilla, que es la piel que sale de la vaca y la que se trabaja sobre todo para principiantes de una manera mejor porque es una piel tiesina, pero dentro de la baquetilla tenemos distintos grosores. Esta es la más finita, que es como de 0,5. Luego tenemos esta que es de 1. Tenemos de 1,5 y luego ya llegamos a esta que es la de 2,5, 3, que es la que utilizamos para los cinturones. Fijaros la diferencia que hay, por ejemplo, poniéndolas juntas entre estas dos. Esta es mucho más finita, ¿vale? Entonces, ahora lo que os voy a enseñar es cómo se trabaja con el cúter, ¿vale? Nosotros siempre tenemos que estar por detrás del cúter. Esto es una tabla de corte. Las tenéis, se utilizan para todo tipo de manualidades. Las tenéis, este tamaño es un tamaño muy apañado porque, bueno, no te ocupa mucho y nos solventa a la hora de cortar en longitud. Pero lo tenéis de la medida de DIN A4, que es muy cómodo porque es el tamaño de un folio, y luego tenéis ya el grande que te ocupa como un DIN A3, que te ocupa ya un cuarto de la mesa, que ese ya es genial, pero bueno, para cargar con él. Entonces, que no tenéis tabla de corte, siempre se puede cortar sobre una base de cristal, en las encimeras que tienen mármol, pero siempre que sea una superficie lisa. Si nosotros cortamos, por ejemplo, aquí, en esta base rugosa, porque ya está del tenedor y la base no es plana, en la cuchilla se nos estraga y en 2 días ya no podemos cortar más con ella. Entonces es muy recurrido también, siempre no tiréis los papeles de periódico, la propaganda. Os voy a demostrar ahora cómo se hacen los dos, ¿vale? Si no tenéis tabla de corte, pero que sea una superficie lisa. Bueno, nosotros vamos a cortar y yo cojo. Siempre os recomiendo que lo hagáis de pie para que el peso vuestro recaiga sobre la cuchilla. Entonces nos pondríamos así. Bueno, pues marcaríais, bien sea con el marcador, bien sea con la regla. Bueno, pues tenemos que cortar una tira de 2 centímetros. Bueno, pues cortaríais, marcaríais los centímetros, 1 centímetro. Marcaríais 1 centímetro aquí y marcaríais otro centímetro aquí. Y esto sí que es muy importante. Cuando nosotros marcamos con el bolígrafo, si nos ponemos encima de la raya, nos ponemos encima de la raya en las 2 rayitas. Si nos ponemos por detrás de la raya, las 2. Y si nos ponemos por delante, las 2 por delante. Lo que nunca podemos hacer, porque entonces nunca va a ser la medida exacta, es ponerme en la rayita de arriba. Me pongo por arriba, pero la de aquí la pongo por debajo. Ya estamos desfasando 1 milímetro, que luego se nos va a notar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nos ponemos encima de la marca va todo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos situada, yo siempre me pongo por detrás de la marca, siempre. Sujetamos muy bien la regla, y empezamos. Vamos moviendo la mano. ¿Lo veis? Entonces, vosotros antes de quitar la regla vais viendo que hayamos. Os lo estoy haciendo muy despacio para que vosotros veáis. Bueno, una cosa que nos dije es que lo importante también de la regla es que sea de metal. Las reglas de plástico, en este caso como esta, que lo estoy haciendo para que lo veáis, ¿os dais cuenta con la cuchilla lo que estamos haciendo? Siempre, por poco que queramos, nos pela el plástico de la regla. Utilizamos siempre reglas de metal. Da igual de qué forma sean, pero reglas de metal. Da igual que sean más finas, más gruesas, pero reglas de metal. ¿Os dais cuenta? Caso de que la regla no abarcara todo el recorrido, lo que vais haciendo es mover la regla, como en este caso, vamos moviendo la regla.
Siempre, siempre que nos quede, comprobarlo muy bien, que nos quede justo, que no sobresalga ni quede corta, para que no se nos note el cambio que hicimos. ¿Vale? Entonces eso, que nos quede un corte limpio, que es de lo que se trata. Eso es como se utiliza el cúter. Luego ya nos quedaría perfectamente aquí para trabajar lo que tengamos que hacer. Bueno, ahora que ya tenemos esta parte lisa, lo que os dije el otro día, siguiente paso, bueno, vamos a mirar si no tenéis esta pieza, cómo cortaríais aquí, que se corta muy bien también, ¿eh? No tenéis problemas. Entonces pondríais los periódicos o la propaganda o lo que tengáis. Vamos a poner este corte así y ya veis que os va a cortar también muy bien, porque es una parte blandita. Es una parte blandita y os va a cortar perfectamente. Aquí os quedaría un corte, lo que sí que tenéis que mirar es que no os vaya a pasar hacia abajo. En este caso, pues traspasó 3 o 4 papeles, pues los vais cambiando. Pero bueno, siempre ponéis de más. Y si no, pues esas tablas las tenéis en los mismos sitios de manualidades, en los sitios de cuero y demás. Una vez que ya tenemos hecho eso, pues volvemos al paso de marcar. Acordaros lo que os había dicho del marcador. Vamos a marcar y cogeríamos. Que vosotros queréis una marca especial, ya os dije que los marcadores que vienen vienen con una marca estándar. El de plástico que os enseñé el otro día viene con 2 marcas. Una es de medio milímetro y la otra un poquito más. Y si queréis hacerlo en plan más casero, vamos a hacerlo en este caso, el tenedor de postre. Vosotros os ponéis con un diente al borde y con el otro vamos marcando. Esto es importante que lo veáis muy bien. También, si vosotros queréis una medida, vamos a suponer que lo que nosotros queremos hacer no es un borde, sino que queremos hacer un dibujo en mitad de un trozo de cuero para que nos adorne un bolso. Bueno, en ese caso tenemos que recurrir a... Estos son los bolígrafos marcadores. Es un bolígrafo que nosotros lo marcamos en la piel. ¿Os dais cuenta? Y queda una rayita, es como un tono plata. No hay que marcar muy fuerte, porque luego esto, yo una vez que lo quite, se quita con el dedo o con una goma de borrar. Sin embargo, si yo hago así, aunque luego consiga que se me quite esto, porque se me va a quitar, pero lo que me va a quedar es la marca. Daros cuenta que la piel es muy delicada, entonces aquí lo que me quedaría sería la marca. Entonces estos marcadores es superficial, es simplemente para que me quede la marquita por donde yo luego tengo que pasar cosiendo. Entonces, que yo quisiera que fuera en el medio, lo que hablamos, cogemos la regla, medimos y trazaríamos aquí con la regla. Ya no hay marcador que nos abarque estos centímetros. Una vez que tenemos hecho esto, tenéis que determinar qué tipo de puntada vosotros queréis. Acordaros que os dije que había distintos tipos de tenedores. Tenemos los tenedores planitos como son estos, pero uno tiene la puntada un poquito más gorda que otro. Este es más fino y este es más grueso. Se aprecia bien así. Tenemos la puntada redondita y luego tenemos la puntada oblicua. Vale, ¿qué pasa? Una vez que nosotros determinamos con qué vamos a coser, si es con el plano no hay problema ninguno, porque nosotros nos ponemos justo encima de la raya. Entonces nosotros nos pondríamos encima de la raya y en el último agujero se mete el primero, otra vez encima de la raya. Vale, pero si yo lo hago con un tenedor oblicuo, bueno, pues lo que íbamos hablando, si yo lo hago con un tenedor oblicuo, que daros cuenta que los dientes ya van en otra posición, entonces aquí tengo que tomar como referencia o por delante o por detrás, es decir, ya no me puedo poner en el medio, porque entonces esto nos daría pie a que igual nos equivocáramos unas veces para arriba y otras para abajo. Yo, en caso de que esto sea así, siempre opto por debajo de la raya. Entonces yo me pondría justo en la rayita, por debajo, tocando los 2 dientes y... ¿Os dais cuenta? Aquí lo mismo, en el último meto el primero, pero siempre tomando como referencia debajo de la raya.
siempre. Utilizamos de referencia debajo de la raya. Luego os mostraré en próximos vídeos cómo quedan los pespuntes haciéndolo con distintos tipos. Y luego tenemos el agujerito redondo, que el agujero redondo, nos lo enseñó el otro día, es para coser con tireta. Ahora os enseño qué es la tireta. Entonces, este sí que sería como este. Todo lo que sea plano es justo encima de la raya. Entonces, este nos ponemos encima de la raya, marcamos. En el último, eso siempre es el mismo procedimiento. En el último se mete, en el último metemos y aquí siempre. A ver que lo veáis bien. Os voy a empezar, para que lo veáis bien, aquí. En el último se mete. Y veis cómo os queda la tira de agujeros redondos. Vale. Estos agujeros redondos se podrían coser también con hilo, pero normalmente se cosen con tireta. Esto es tireta. La tireta la tenéis en distintos colores y son unas tiras de piel que hacen siempre que el cosido sea como un poco más rústico. La tenéis en distintos colores y también en distintos grosores. La tenéis desde 0,2 o 0,3, que es esta, a la tenéis hasta 1,5 cm. Por ejemplo, para hacer un asa utilizaríamos la gorda. Y entonces este tipo de cosido cortamos en pico para que nos sea más sencillo. También hay agujas para coser con tireta, pero en principio no es necesario. ¿Vale? Cortamos en pico y entonces meteríamos, habría que hacer el agujerito en este caso un poco más grande para que nos entrara bien, o utilizar una tireta que tenemos que es un poco más fina. Esta es más finita. Mirad, aquí tenéis, porque aquí los distintos tenedores también os pueden hacer los agujeros mayores de los que estamos haciendo aquí. Mirad, esta es la aguja, que es lo que os quería enseñar. Esta es la aguja de trabajar con la tireta. Tiene un agujero aquí. Es un agujero muy chiquitín, no sé si lo veis. Y entonces nosotros metemos la tireta, retorcemos. Y entonces luego ya tenemos para pasar el agujero, como es en este caso. Entonces haríamos así. Normalmente se desenrosca con mucha facilidad. Hay que ir cada vuelta más o menos. Esto hay que darle vuelta así. Y entonces en un cosido sencillo sería simplemente eso, ir pasando. Eso es, ir pasándolo así. ¿Os dais cuenta cómo queda el cosido? Esto ya es otro tipo de cosido que requiere, es un cosido español, que lo llamamos así porque nos ocupa todo el borde y no se ve para nada la piel. Entonces, bueno, es lo que más o menos os quería decir. Luego tenemos distintos tipos de cosidos, lo que os decía. Si vosotros queréis hacer un cosido en el medio de la piel, marcaríamos, veis, las rayas con el bolígrafo marcador. Y luego, pues, se pueden hacer, pues, crucetillas, muchísimos distintos tipos de cosidos que iremos viendo paulatinamente en el resto de las clases. Entonces eso, que sepáis la existencia de los hilos, acordaros, y los encerados, que los hay en distintos grosores para coser en la puntada normal. Y luego tenéis las tiretas, que esta es más finita, esta es como si fuera de ante y esta es como si fuera de baquetilla, es distinto grosor. Estas cosas se aprecian mejor tocándolas, pero bueno. Aguja para coser la tireta y las agujas sencillas os las enseñé el otro día. Bueno, pues entonces espero que os vayáis familiarizando con estas técnicas, porque el próximo trabajo, acordaros que os había dicho que era un cinturón. Para hacer un cinturón tenemos otro material que es el sacatiras. Esto es un sacatiras. Normalmente cuando vais a comprar, a vosotros os preguntan, os dan la tiralla y os preguntan que cuántos centímetros queréis tener de cinturón.
Para la medida de los vaqueros suelen ser 4 centímetros, pero siempre nos queda la opción de, si no queréis comprar una tira o por ejemplo habéis utilizado una piel para hacer un bolso y lo queréis haciendo juego, normalmente nos encontramos con esto. Esto es una baquetilla. La baquetilla son pieles muy grandes, son las pieles más grandes que hay, porque otro tipo de piel no vais a encontrar nunca esta longitud. Entonces ellos con unas máquinas ya sacan las tiras de 2, de 3 centímetros y os las venden. Pero nosotros disponemos también de este aparato que se llama sacatiras. Este aparato, si os fijáis, viene por aquí con los centímetros marcados, 0, 1, bueno, aquí en el medio están el 2 y el 3, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí viene una rosca. Nosotros movemos esta rosca y el aparatito se mueve. Aquí tiene una cuchilla y entonces nosotros determinamos, pues quiero cortar una tira de 2 centímetros. Marcamos los 2 centímetros, cerramos la rosquita y luego ya venimos a la piel que nosotros queramos cortar. Hay que hacerle una raja, hay que hacerle una rajita aquí para empezar a pasarlo. Se hace una raja al principio que sea estrechina. Y después ya se tira y, como vais viendo, cortaríamos la tira hasta atrás, ¿vale? De la medida que vosotros queráis. Pero no tenéis este problema porque os venden, a vosotros os venden las tiras de la medida que queráis. Luego también tenemos un tipo de sacabocados, que ya os dije el otro día que había muchos, que es este, que es específico para cuando hacemos un cinturón. Nosotros cuando hacemos un cinturón, pero no os asustéis, que no hace falta que tengáis todo el material, simplemente os lo estoy enseñando para que sepáis que existe. Entonces, cuando vosotros compráis un cinturón, lo primero que tenéis que mirar es cómo quiero que sea el borde del cinturón. Pues quiero que sea redondo, quiero que sea en pico, quiero que tenga un corte transversal abstracto, pero normalmente estos acabocados ya vienen para que tú cortes la pica del cinturón. Y entonces esto es ni más ni menos que hacer esto. Vamos a poner en este caso los periódicos, porque cuando utilizamos acabocados es conveniente no hacerlo nunca directamente sobre la tabla, porque las cuchillas, lo que os decía, se estropean. Entonces siempre ponemos un mullidito y pondríamos justo esto en el borde del cinturón. Cuenta, ya os queda la pica del cinturón perfecta. Bueno, chicas, pues con esto ya veis que más o menos están todas las nociones básicas que nosotros vamos a necesitar para el próximo trabajo, realizar un cinturón. Que ya os dije que hacíamos el cinturón porque ahí aprendíais a hacer el corte, a marcar, a coser. Luego está lo que se llama bruñir, que una vez que se realiza el cinturón, las esquinas estas de la piel, para que queden menos ásperas y más bonitas, pues se bruñen, lo que se llama bruñir. Entonces, bueno, espero que si tenéis alguna duda al respecto me la preguntéis en clase, y si no, ya sabéis que el próximo vídeo nos ponemos ya directamente con el cinturón. Que tengáis buena semana y nos vemos en clase.